Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 2. Prissy asomó la cabeza por la puerta entreabierta del cuarto de la enferma. «Señorita Scarlett, dice el señor Will que venga yo a hacer compañía a mamita mientras usted come algo para desayunar. Delilah dice que va usted a fatigarse demasiado con todo lo que hace y que le ha preparado una buena loncha de jamón con salsa junto con la sémola». «¿Y dónde está el caldo de buey para mamita?», preguntó Scarlett en tono apremiante. Delilah sabe que servirle caldo caliente es lo primero que ha de hacer por la mañana. «Lo traigo yo aquí». Prissy acabó de abrir la puerta con el codo. Llevaba una bandeja. «Pero mamita está durmiendo, señorita Scarlett. ¿Quiere que la despierte para que tome el caldo?» «Tápalo y deja la bandeja cerca de la estufa. Se lo daré yo cuando vuelva». Scarlett tenía un hambre atroz. El rico aroma del caldo humeante hizo que se le contrajese el estómago vacío. Se lavó apresuradamente la cara y las manos en la cocina. Su vestido también estaba sucio, pero tendría que aguantar. Se pondría otro limpio cuando hubiese comido. Bill se estaba levantando de la mesa cuando entró Scarlett en el comedor. Los agricultores no podían perder tiempo, sobre todo en un día tan espléndido y templado como el que prometían los rayos dorados del sol tempranero al otro lado de la ventana. «¿Puedo ayudarte, tío Bill?», preguntó esperanzado Wade. El chico se levantó de un salto, casi derribando su silla. Entonces vio a su madre y su cara perdió la expresión de impaciencia. Tendría que quedarse en la mesa y hacer gala de sus mejores modales o ella se molestaría. Avanzó despacio para acercarle la silla a Scarlett. «Qué bien educado, Wade», le elogió Suelen. «Buenos días, Scarlett. ¿No te enorgulleces de tu joven caballero?». Scarlett miró inexpresivamente a Suelen y después a Wade. Bueno, este no era más que un niño. ¿Por qué se mostraba Suelen tan amable? Por su manera de hablar, hubiese dicho que Wade era una pareja de baile con la que pretendía coquetear. «Era un chico guapo», se dijo Scarlett, sorprendida. «También alto para su edad. Parecía tener 13 años en lugar de 11 y pico. Pero Suelen no pensaría que era tan maravilloso si tuviese que comprar ropa que enseguida le quedaba pequeña». «Cielo santo, ¿qué voy a hacer con la ropa de Wade? Red siempre sabe lo que hay que hacer. Yo no sé qué llevan los chicos, ni siquiera dónde comprarlo. Las muñecas le salen de las mangas. Probablemente lo necesita todo de una talla mayor. Y deprisa. El colegio seguramente empieza pronto y no ha empezado ya. Ni siquiera sé qué día es hoy». Scarlett se dejó caer en la silla que sostenía Wade. Esperaba que él le dijera lo que necesitaba saber, pero primero tenía que desayunar. «La boca se me hace agua, como si estuviese haciendo gárgaras». «Gracias, Bethhampton», dijo distraídamente ella. El jamón parecía perfecto, rosado y jugoso, con una tira de grasa tostada a su alrededor. Dejó caer la servilleta sobre la falda sin tomarse el trabajo de desplegarla y levantó el cuchillo y el tenedor. «Madre», dijo vacilando Wade. «¿Qué?». Scarlett cortó el jamón. «Por favor, ¿puedo ir a ayudar a tío Bill en el campo?». Scarlett violó una regla imperativa de urbanidad en la mesa y habló con la boca llena. El jamón estaba delicioso. «Sí, sí puedes ir». Tenía las manos atareadas cuando cortó otro pedazo de jamón. «Yo también», gritó Ella. «Yo también», la imitó la Susie de Suelen. «Vosotras no estáis invitadas», dijo Wade. «Los campos son cosa de hombres. Las niñas se quedan en casa». Susie empezó a llorar. «Mira lo que has hecho», dijo Suelen a Scarlett. «¿Yo? No es mi hija la que mete tanto ruido». Scarlett pretendía siempre evitar las disputas con Suelen cuando iba a Tara, pero el hábito de toda una vida era demasiado fuerte. Habían empezado a pelearse de pequeñas y nunca habían dejado realmente de hacerlo. «Pero no voy a permitir que estropee la primera comida que me ha apetecido desde Dios sabe cuánto tiempo», se dijo Scarlett y centró su atención
en untar con mantequilla el blanco montoncito de sémola de maíz que tenía en el plato. Ni siquiera levantó los ojos cuando Webb salió del comedor en pos de Bill, y Ella unió sus gemidos a los de Susie. «Callaos las dos», dijo Suelen con voz fuerte. Scarlett vertió salsa sobre la sémola, puso ésta sobre un trozo de jamón y lo pinchó todo con el tenedor. «El tío Red me dejaría ir», sollozó Ella. «No escucharé», pensó Scarlett. «Solo cerraré los oídos y disfrutaré del desayuno». Se metió jamón y maíz con salsa en la boca. «Madre, madre, ¿cuándo vendrá tío Red a Tara?». La niña tenía una voz aguda y penetrante. Scarlett oyó sus palabras sin querer y la sabrosa comida se convirtió en serrín en su boca. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía contestar la pregunta de Ella? Era nunca la respuesta. No podía, no quería creerlo. Miró irritada a su rubicunda hija. La chiquilla lo había estropeado todo. ¿No podía haberme dejado en paz, al menos para comer mi desayuno? Ella tenía los cabellos rojizos y rizosos de su padre, Frank Kennedy. Orlaban su cara manchada de lágrimas como rollos enmohecidos de alambre, escapando siempre de las apretadas trenzas con que la peinaba Prissy, por mucho que los humedeciese con agua. El cuerpo de Ella era también como el alambre, flaco y anguloso. Contaba casi 7 años y por tanto era mayor que Susie, que tenía 6. Pero Susie le pasaba ya media cabeza y era tan robusta que podía intimidar a Ella con toda impunidad. «No es extraño que Ella quiera que venga Red», pensó Scarlett. «Él se preocupa realmente de ella, y yo no. La niña me ataca los nervios, lo mismo que hacía Fran, y por mucho que me esfuerce, no puedo quererla». «¿Cuándo vendrá tío Red, madre?», preguntó de nuevo Ella. Scarlett apartó la silla de la mesa y se levantó. «Son cosas de mayores», dijo. «Voy a ver a mamita». Ahora no podía soportar pensar en Red. Pensaría más tarde en todo esto, cuando no estuviese tan inquieta. Era más importante, mucho más importante, conseguir que mamita se tomase el cazo. «Solo una cucharadita más, querida mamita, y estaré contenta». La anciana volvió la cabeza. «Cansada», suspiró. «Lo sé», dijo Scarlett. «Lo sé. Entonces duerme y no te fastidiaré más». Miró el tazón casi lleno. Mamita comía menos cada día. «Señora Helen», llamó débilmente mamita. «Estoy aquí», respondió Scarlett. Le dolía cuando mamita no la conocía, cuando creía que las manos que la cuidaban con tanto amor eran las de la madre de Scarlett. «No debería disgustarme por esto», se decía cada vez. «Siempre era mi madre, no yo, quien cuidaba a los enfermos. Mi madre era buena con todos. Era un ángel, era una dama perfecta. Debería considerar un honor que me confunda con ella. Supongo que iré al infierno por tener celos de mamá cuando veo que mamita la quería más. Aunque ya no creo mucho en el infierno, y tampoco en el cielo. Señora Helen, estoy aquí, mamita». La vieja entreabrió los ojos. «Usted no es la señora Helen». «Soy Scarlett, mamita». «¿Tú, Scarlett?» «Señorita Scarlett, quiero que venga el señor Red. Tengo que decirle algo». Scarlett se mordió el labio. «También yo quiero que venga», gimió en silencio. «Pero se ha ido, mamita. No puedo darte lo que quieres». Vio que mamita estaba de nuevo casi en coma y se alegró de ello. Al menos no sufría. En cambio, su corazón le dolía como si tuviese muchos cuchillos clavados en él. Cuánto necesitaba Red, especialmente ahora, con mamita deslizándose cada vez más deprisa por la pendiente de la muerte. Si pudiese estar aquí conmigo, compartiendo mi dolor. Pues Red quería también a mamita, y mamita le quería a él. Red decía que él nunca se había esforzado tanto en ganarse a alguien, y nunca le había importado la opinión de alguien tanto como la de mamita. Se le partiría el corazón cuando supiese que había fallecido. Cuánto lamentaría no haber podido despedirse de ella. Scarlett levantó la cabeza y abrió mucho los ojos. Claro, qué tonta era. Miró a la arrugada anciana, tan pequeña e ingrávida, debajo de las colchas.
Oh, mamita, gracias, murmuró. Vine en busca de tu ayuda para que lo arreglases todo de una vez, y lo harás, como siempre lo hiciste. Encontró a Bill en el establo, almohazando al caballo. «Oh, cuánto me alegro de encontrarte, Bill», dijo Scarlett. Le brillaban los ojos y tenía arreboladas las mejillas, pero no gracias al colorete que solía ponerse. «¿Puedo usar el caballo y la calesa? Tengo que ir a Jonesboro. A menos que tú pensabas ir a Jonesboro por algo, ¿no?». Contuvo el aliento mientras esperaba su respuesta. Bill la miró tranquilamente. Comprendía a Scarlett más de lo que ella se imaginaba. «¿Puedo hacer algo por ti? Es decir, en el caso de que pensara ir a Jonesboro». «Oh, eres un encanto, Bill. No quisiera separarme de mamita, pero tengo que informar a Red de su estado. Ella pregunta por él, y él la ha querido siempre tanto que no se perdonaría fallarle en estos momentos». Jugueteó con la crin del caballo. «Está en Charleston por un asunto de familia. Su madre es incapaz de dar un paseo sin pedirle consejo». Scarlett miró hacia arriba, vio la cara inexpresiva de Bill y desvió la mirada. Empezó a trenzar mechones de la crin, contemplando su trabajo como si fuese de vital importancia. «Si quieres enviarle un telegrama, te daré la dirección. Y será mejor que lo firmes con tu nombre, Bill. Red sabe cuánto quiero a mamita. Podría pensar que exagero en lo de su enfermedad». Levantó la cabeza y sonrió. «Él cree que tengo tanto sentido común como un escarabajo». Bill sabía que esto era mentira. «Creo que tienes razón», dijo pausadamente. «Red debería venir lo antes posible. Saldré ahora mismo e iré a caballo. Será más rápido que en el coche». Scarlett descansó las manos. «Gracias. Tengo la dirección en el bolsillo. Estaré de vuelta antes de la cena», dijo Bill. Bajó la silla de la percha. Scarlett le ayudó a sujetarla. Se sentía llena de energía. Estaba segura de que Red vendría. Podría estar en Tara dentro de 2 días si salía de Charleston en cuanto recibiese el telegrama. Pero Red no apareció en 2 días, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Scarlett dejó de escuchar por si oía ruido de ruedas o de cascos de caballo en el paseo de entrada. Se había destrozado los nervios agudizando el oído. Y ahora había otro ruido que atraía toda su atención: el horrible estertor de mamita al esforzarse en respirar. Parecía imposible que aquel cuerpo frágil y agotado pudiese tener la fuerza necesaria para introducir aire en sus pulmones y exhalarlo. Pero lo hacía una y otra vez, tensos y temblorosos los tendones de su arrugado cuello. Suelen compartía ahora las velas de Scarlett. «Ella también es mi mamita, Scarlett». Los celos y las querellas de toda la vida fueron olvidados en su común afán de ayudar a la vieja negra. Bajaron todas las almohadas de la casa para reclinarlas en ella y mantenían la olla despidiendo vapor constantemente. Le untaban con mantequilla los labios agrietados y vertían cucharadas de agua entre ellos. Pero nada aliviaba la lucha de mamita. Las miraba lastimosamente. «No se cansen», jadeaba. «Nada pueden hacer». Scarlett ponía los dedos en los labios de mamita. «Silencio», le suplicaba. «No te esfuerces en hablar. Ahorra las fuerzas». «¿Por qué? Oh, ¿por qué?», le decía en silencio a Dios. «¿No pudiste dejar que muriese tranquilamente cuando imaginaba estar en el pasado? ¿Por qué tuviste que despertarla y dejar que sufra de este modo?». Mamita ha sido buena durante toda su vida, siempre pensando en los demás y nunca en ella misma. Se merece algo mejor. No volveré a inclinar la cabeza delante de ti mientras viva». Pero leía mamita pasajes de la gastada Biblia que estaba en la mesita de noche. Leía los salmos y su voz no delataba el dolor y la cólera impía que agitaba su corazón. Cuando se hizo de noche, Suelen encendió la lámpara y sustituyó a Scarlett, leyendo, volviendo las finas páginas, leyendo. Después la reemplazó Scarlett y después nuevamente Suelen, hasta que Bill la envió a descansar un poco. «Tú también, Scarlett. Yo velaré a mamita. No soy un buen lector, pero me sé muchos pasajes de la Biblia de memoria. Entonces, recítalos, pero yo no abandonaré a mamita. No puedo hacerlo».
y sentándose en el suelo apoyó la cansada espalda en la pared, escuchando los sonidos terribles de la muerte. Cuando brilló la primera débil luz del día en las ventanas, aquellos sonidos cambiaron de pronto. La respiración se hizo más ruidosa y los silencios se espaciaron. Scarlett se puso en pie. Bill se levantó de la silla. Iré a buscar a Suelen. Scarlett ocupó su sitio al lado de la cama. ¿Quieres que te sostenga la mano, mamita? Deja que te sostenga la mano. La frente de mamita se arrugó con el esfuerzo. Estoy tan cansada. Lo sé, no te canses más hablando. Quería esperar al señor Reed. Scarlett tragó saliva. Ahora no podía llorar. No pienses más en esto, mamita. Descansa, él no ha podido venir. Oyó pasos apresurados en la cocina. Ahora viene Suelen y el señor Bill. Todos estaremos aquí contigo, mamita. Todos te queremos. Una sombra se proyectó sobre la cama y mamita sonrió. «Ella quiere verme a mí», dijo Red, y Scarlett le miró con incredulidad. «Apártate un poco», dijo amablemente él. «Deja que me acerque a mamita». Scarlett se puso en pie, sintiendo en su proximidad la grandeza y la fuerza del varón, y le flaquearon las piernas. Red pasó junto a ella y se arrodilló al lado de mamita. Había venido. Ahora todo iría bien. Scarlett se arrodilló a su lado, rozándole el brazo con el hombro, y se sintió feliz en medio de su aflicción por mamita. Él había venido. Red estaba aquí. Qué tonta había sido el renunciar a toda esperanza. «Quiero que haga algo por mí», estaba diciendo mamita. Su voz sonaba más firme, como si hubiese ahorrado fuerzas para este momento. Su respiración era superficial y rápida, casi jadeante. «Lo que tú digas, mamita», le dijo Red. «Haré todo lo que tú quieras». «Hagan que me entierren con aquellas bonitas enaguas rojas que usted me regaló. Hágalo. Sé que Lucy les tiene puestas la vista encima». Red se echó a reír. Scarlett se escandalizó. Reír junto a un lecho de muerte. Entonces se dio cuenta de que mamita reía también, aunque en silencio. Red se llevó una mano al corazón. «Te juro que Lucy no las verá siquiera, mamita. Me aseguraré de que vayan contigo al cielo». Mamita alargó una mano y le hizo ademán de que acercase el oído a sus labios. «Cuide de la señorita Scarlett. Necesita cuidados y yo no puedo ya dárselos». Scarlett contuvo el aliento. «Lo haré, mamita», dijo Red. «Júrelo». Una orden pronunciada con voz débil pero severa. «Lo juro», dijo Red, y mamita suspiró suavemente. Scarlett soltó el aliento con un sollozo. «Oh, mamita querida, gracias», gritó. «Mamita». «No puede oírte, Scarlett. Ha muerto». La manaza de Red rozó delicadamente la cara de mamita y le cerró los ojos. «Es todo un mundo el que se va. Ha terminado una era», dijo a media voz. «Descanse en paz». «Amén», dijo Bill desde la puerta. Red se levantó y se volvió. «Hola, Bill. ¿Suelen?» «Su último pensamiento fue para ti, Scarlett», gimió Suelen. «Siempre fuiste su preferida». Empezó a llorar ruidosamente. Bill la tomó en brazos y le dio palmadas en la espalda, dejándola gemir sobre su pecho. Scarlett corrió hacia Red y abrió los brazos para abrazarle. «Te he echado tanto en falta». Red le asió las muñecas y le hizo bajar los brazos junto a los costados. «No, Scarlett, nada ha cambiado». Su voz era tranquila. Scarlett fue incapaz de contenerse. «¿Qué quieres decir?», gritó. Red hizo una mueca. «No me obligues a decirlo de nuevo, Scarlett. Sabes muy bien lo que quiero decir». «No lo sé. No te creo. No puedes dejarme. No cuando te amo y te necesito desesperadamente. Oh, Red, no me mires de esa manera. ¿Por qué no me abrazas y me consuelas? Lo has prometido, mamita». Red sacudió la cabeza con una débil sonrisa entre los labios. «Eres una chiquilla, Scarlett. Hace años que me conoces y, sin embargo, puedes cuando quieres olvidar todo lo que has aprendido. He mentido. He mentido para hacer feliz a mi querida anciana en sus últimos momentos. Recuerda, querida,
que soy un bribón, no un caballero. Se dirigió a la puerta. «No te vayas, Red, por favor», sollozó ella. Después llevó ambas manos a la boca para imponerse silencio. Se despreciaría si le suplicaba de nuevo. Volvió vivamente la cabeza, incapaz de verle marchar. Leyó una satisfacción triunfal en los ojos de Suelen y compasión en los de Bill. «Volverá», dijo manteniendo alta la cabeza. «Siempre vuelve». «Si lo digo bastante a menudo, tal vez lo creeré», pensó. «Tal vez será verdad». «Siempre», dijo. Respiró hondo. «¿Dónde están las enaguas de mamita Suelen? Yo cuidaré de que la entierren con ella». Scarlett pudo conservar su aplomo hasta que hubo terminado el triste trabajo de lavar y vestir el cadáver de mamita. Pero cuando Bill trajo el ataúd, empezó a temblar. Huyó sin decir palabra. Llenó medio vaso de whisky en el comedor y lo bebió de 3 tragos que le quemaron la garganta. El calor del licor se extendió por su agotado cuerpo, que dejó de estremecerse. «Necesito aire, necesito salir de esta casa, alejarme de todos ellos». Podía oír las voces asustadas de los niños en la cocina. Tenía los nervios a flor de piel. Se arremangó las faldas y corrió. Fuera, el aire de la mañana era puro y fresco. Scarlett respiró hondo, gozando con aquella frescura. Una ligera brisa le levantó los cabellos que estaban pegados al cuello sudoroso. ¿Cuándo se los había cepillado por última vez? No podía recordarlo. Mamita se pondría furiosa. Oh, se llevó los nudillos de la mano derecha a la boca para sofocar su dolor y caminó tambaleándose entre las altas hierbas del pastizal, cuesta abajo, en dirección a los árboles altos que bordeaban el río. Los cópulos pinos exhalaban un olor fuerte y dulzón. Daban sombra a una gruesa alfombra de agujas, caídas allí durante siglos. Al abrigo de aquellos árboles, Scarlett estaba sola, invisible desde la casa. Se dejó caer cansadamente sobre el blando suelo y quedó sentada, reclinando la espalda en el tronco de un pino. Tenía que pensar. Debía haber alguna manera de rescatar su vida de las ruinas. Se negaba a creer que no la hubiese. Pero no podía impedir que su mente divagase. Estaba tan confusa, tan cansada. Otras veces había estado cansada, más que ahora, cuando tuvo que ir a Tara desde Atlanta con el ejército yanqui en todas partes. No había dejado que la detuviese el cansancio. Cuando tuvo que recorrer el campo en busca de comida, no había abandonado, aunque los brazos y las piernas le pesaban como si fuesen de plomo. Cuando recolectaba algodón hasta despellejarse las manos, cuando tiraba del arado como si fuese una mula, cuando tenía que encontrar fuerzas para seguir adelante a pesar de todo. No había renunciado porque estuviese cansada. No iba a darse por vencida ahora. Sería impropio de ella. Miró hacia adelante, enfrentándose a todos sus demonios. La muerte de Melania, la muerte de mamita, Red abandonándola, diciéndole que su matrimonio estaba muerto. Esto era lo peor, que Red se hubiese marchado. Tenía que hacer frente a esto. Oía su voz. Nada ha cambiado. No podía ser verdad, pero lo era. Tenía que encontrar la manera de hacerle volver. Siempre había sido capaz de conquistar al hombre que había querido, y Red era un hombre como los demás, ¿no? No, no era como los demás, y precisamente por eso le quería. Pero, ¿y si esta vez no ganaba? Siempre había ganado, de un modo u otro. Siempre había conseguido lo que quería, de alguna manera, hasta ahora. Un arrendajo silbó roncamente sobre su cabeza. Scarlett miró hacia arriba. Oyó un segundo gorjeo burlón. «¡Déjame en paz!», gritó. El pájaro se alejó volando. Un aleteo de brillante azul. Tenía que pensar, recordar lo que Red había dicho. O esta mañana o la noche pasada, o cuando fuese que había muerto mamita. ¿Qué había dicho él en nuestra casa? La noche en que se fue de Atlanta. Había hablado y hablado, explicado cosas. Estaba demasiado tranquilo, terriblemente paciente, como solo se puede estar con una persona a quien no se aprecia lo bastante para enfadarse con ella.
Entonces recordó una frase casi olvidada y olvidó su agotamiento. Había encontrado lo que necesitaba. Sí, sí, lo recordaba claramente. Red le había ofrecido el divorcio, y entonces, al rechazar furiosamente ella la proposición, había dicho aquello. Scarlett cerró los ojos y volvió a oír su voz. Volveré lo bastante a menudo para callar los rumores. Sonrió. Todavía no había ganado, pero existía una posibilidad. Y una posibilidad era suficiente para seguir adelante. Se levantó y se sacudió las agujas del pino del vestido y de los cabellos. Debía de estar hecha un asco. El fangoso y amarillo río Flint discurría lento y profundo al pie del margen donde crecían los pinares. Scarlett miró hacia abajo y arrojó un puñado de agujas de pino. Estas se alejaron girando en la corriente. «Adelante», murmuró, «haced como yo. No hay que mirar atrás. A lo hecho pecho. Adelante». Entrecerró los ojos y miró el brillante cielo. Lo cruzaba una franja de resplandecientes nubes blancas. Parecían hinchadas por el viento. «Va a hacer más frío», pensó automáticamente. «Será mejor que busque algo de más abrigo para llevar esta tarde en el entierro». Se volvió hacia casa. El pastizal resultaba cuesta arriba más empinado de lo que recordaba. Daba lo mismo. Tenía que volver a casa y arreglarse un poco. Se lo debía a mamita. Mamita siempre la reprendía cuando parecía desaliñada. Capítulo 3. Scarlett se tambaleaba. Sin duda había estado alguna vez en su vida tan cansada como ahora. Pero no podía recordarlo. Estaba demasiado cansada para recordar. Estoy cansada de entierros, estoy cansada de la muerte, estoy cansada de que mi vida se vaya deshaciendo en pedazos y me deje sola. El cementerio de Tara no era muy grande. La tumba de mamita sí que lo era, mucho más grande que la de Melly. Pensó tontamente Scarlett, pero mamita se había encogido tanto que probablemente no era mayor que Melania. No necesitaba una tumba tan grande. El viento era cortante, a pesar de que el cielo estaba muy azul y de que brillaba mucho el sol. Hojas amarillas revoloteaban sobre el camposanto, arrastradas por el viento. El otoño se acerca, si no ha llegado ya, pensó Scarlett. A mí me gustaba el otoño en el campo, cuando cabalgaba por el bosque que parecía haber oro en el suelo y el aire tenía un sabor a sidra. Pero esto era mucho tiempo atrás. No había en Tara un buen caballo para montar desde que murió papá. Miró las lápidas de las tumbas. Gerald O'Hara, nacido en County Meath, Irlanda. Helen Roviland O'Hara, nacida en Savannah, Georgia. Gerald O'Hara, Jr., 3 pequeñas piedras, todas parecidas. Los hermanos a quienes nunca había conocido. Al menos enterraban a mamita aquí, junto a la señora Helen, su primer amor, y no en el sector de los esclavos. Suelen protestó enérgicamente, pero yo gané esta batalla en cuanto Bill se puso de mi parte. Cuando Bill se mantiene firme, es inconmovible. Lástima que sea tan testarudo al no querer aceptar dinero mío. La casa tiene un aspecto horrible. Y también el cementerio, dicho sea de paso. Hay hierbajos en todas partes. Es realmente lastimoso. Todo este entierro es lastimoso. Mamita lo habría aborrecido. El pastor negro habla y apuesto a que ni siquiera la conocía. A mamita le importaba un comino los de su clase. Ella era católica romana, como todos los de la casa Roviland, salvo el abuelo, y este era poco tenido en cuenta, según decía mamita. Hubiésemos debido llamar a un cura, pero el más próximo está en Atlanta. Habría tardado días. Pobre mamita, y también pobre madre. Murió y fue enterrada sin que viniese un cura. Papá también, pero creo que a él le importaba poco. Solía dormitar durante las devociones que dirigía mi madre cada noche. Observó Scarlett el descuidado cementerio y después la decrépita fachada de la casa. Me alegro de que mi madre no esté aquí para ver esto, pensó con súbito dolor e irritación. Le habría partido el corazón.
A Scarlett se le apareció durante un momento la alta y graciosa figura de su madre, tan claramente como si Helen O'Hara estuviese entre los asistentes al entierro, siempre impecable, acicalada, con las blancas manos atareadas en alguna labor de aguja o enguantada para ir a realizar alguna obra de caridad, siempre apacible, siempre ocupada en el continuo trabajo requerido para conseguir la ordenada perfección que era la vida en Tara bajo su dirección. ¿Cómo podía hacerlo? Scarlett gimió en silencio. ¿Cómo pudo hacer que fuese el mundo tan maravilloso mientras estuvo ella aquí? Qué felices éramos entonces todos. Pasara lo que pasara, mamá podía arreglarlo. Lástima que ya no esté. Me estrecharía sobre su pecho y desaparecerían todas mis preocupaciones. No, no, prefiero que no esté aquí. Se pondría muy triste al ver lo que ha sido de Tara, lo que ha sido de mí. Yo la decepcionaría y no podría soportarlo. Cualquier cosa antes que esto. No quiero, no debo pensar en ello. Pensaré en otra cosa. Me pregunto si Delilah habrá tenido el buen criterio de preparar algo de comer para los asistentes al entierro. Suelen no habrá pensado en ello, y de todos modos es demasiado tacaña para gastar dinero en una colación. Aunque no se habría arruinado con ello, apenas si había venido nadie. Claro que el pastor negro parece capaz de comer por 20. Si no para de hablar sobre descansar en el seno de Abraham y cruzar el río Jordán, creo que empezaré a gritar. Esas tres mujeres flacas que, según él, forman el coro, son las únicas que no parecen estar nerviosas y azoradas. Menudo coro, panderetas y espirituales. Mamita se merecía algo solemne en latín, no subiendo la escalera de Jacob. Oh, qué vulgar es todo. Es mejor que no haya casi nadie aquí. Solo Suelen y Bill y yo, y los niños, y la servidumbre. Al menos todos queríamos de veras a mamita y lamentamos que se haya ido. Big Sam tiene los ojos enrojecidos de tanto llorar. Y mirad al pobre y viejo Pork, llorando también como una Magdalena. Oh, tiene casi enteramente blanco los cabellos. Yo nunca me lo había imaginado viejo. Y Dilce no parece tener la edad que tiene, sea esta la que fuere. Ella no ha cambiado en absoluto desde que vino a Tar. La mente agotada y confusa de Scarlett se aclaró de repente. ¿Qué está haciendo Pork y Dilce aquí? No han trabajado en Tara desde hace años, desde que Pork se convirtió en el criado de Red y Dilce, la esposa de Pork, fue a casa de Melania como niñera de Bew. ¿Cómo están aquí, en Tara? No se han podido enterar de la muerte de mamita, a menos que Red se lo haya dicho. Scarlett miró por encima del hombro. Había vuelto Red. No había señales de él. En cuanto terminó la ceremonia, se acercó a Pork, dejando que Bill y Suelen se entendiesen con el locuaz pastor. «Es un día muy triste, señorita Scarlett», dijo Pork, con los ojos todavía llenos de lágrimas. «Sí, Pork», dijo ella. Sabía que no debía premiarle, o nunca descubriría lo que quería saber. Caminó al lado del viejo criado negro, escuchando sus recuerdos del señor Gerald y de mamita y de los viejos tiempos en Tara. Scarlett había olvidado que Pork estuvo siempre con su padre. Había venido a Tara con Gerald cuando no había nada aquí salvo un viejo edificio incendiado y unos campos de cultivo convertidos en herbazales. Bueno, Pork debía de tener 70 años o más. Poco a poco le fue sacando la información que quería. Red había vuelto a Charleston para quedarse allí. Pork empaquetó toda la ropa de Red y la envió a la estación para ser facturada. Había sido su último servicio como criado de Red. Ahora estaba retirado, con una gratificación suficiente para que tuviese casa propia donde quisiera. «Y puedo mantener también a mi familia», dijo con orgullo. Dilthey no tendrá que volver a trabajar y Prissy tendría algo que ofrecer al hombre que quisiera casarse con ella. Prissy no es ninguna belleza, señora Scarlett, y pronto cumplirá 25 años, pero si cuenta con una herencia puede pescar marido con la misma facilidad que una joven bonita que no tenga dinero. Scarlett sonrió una y otra vez y estuvo de acuerdo con Pork en que el señor Red era todo un caballero.
pero por dentro estaba rabiando. La generosidad de aquel caballero le complicaba mucho las cosas. ¿Quién iba a cuidar de Wade y Ella si se marchaba Prissy? ¿Y cómo diablos iba a encontrar una buena niñera para Beau? Este acababa de perder a su madre y su padre estaba medio loco de dolor. Y ahora la única persona de la casa con un poco de sentido común se marchaba también. Lamentó no poder largarse igualmente, dejarlo todo y a todos detrás. Virgen Santa, vine a Tara para descansar un poco, para arreglar mi vida, y lo único que encuentro son más problemas que resolver. ¿Podré estar tranquila alguna vez? Bill, discretamente y con firmeza, le dio aquel respiro. La envió a la cama y ordenó que no la molestasen. Y ella durmió 16 horas y se despertó con una idea más clara de cómo tenía que empezar. «Espero que hayas dormido bien», dijo Suelen cuando bajó Scarlett a desayunar. Su voz era desagradablemente meliflua. «Debías estar terriblemente cansada después de todo lo que has pasado». Ahora que mamita había muerto, la tregua se había terminado. Los ojos de Scarlett centellearon peligrosamente. Sabía que Suelen estaba pensando en la vergonzosa escena que había representado al suplicar a Red que no la dejase. Pero cuando respondió, sus palabras fueron igualmente dulces. Apenas poner la cabeza en la almohada me quedé dormida. El aire del campo es tan apaciguador y refrescante. Antipática, añadió mentalmente. El dormitorio que todavía consideraba suyo pertenecía ahora a Susie, la hija mayor de Suelen, y Scarlett se había sentido como una extraña. Estaba segura de que Suelen lo sabía también, pero no importaba. Necesitaba estar en buena relación con Suelen si quería llevar adelante su plan. Sonrió a su hermana. «¿Qué encuentras tan divertido, Scarlett? ¿Tengo una mancha en la nariz o algo parecido?» La voz de Suelen dio de entera a Scarlett, pero conservó su sonrisa. «Discúlpame, Suelen, solo estaba recordando un sueño tonto que tuve la noche pasada. Soñé que volvíamos a ser pequeñas y que mamá me azotaba las piernas con una varilla tomada del melocotonero. ¿Recuerdas cómo escocían aquellas varillas?» Suelen se rió. «Claro que me acuerdo. Luty las emplea con las niñas. Casi puedo sentir el escozor en mis piernas cuando lo hace». Scarlett observó la cara de su hermana. «Me sorprende no tener 1.000.000 de cicatrices», dijo. «Era una niña horrible. No sé cómo Carrie ni tú podíais aguantarme». Untó un bizcocho con mantequilla como si fuese esta su única preocupación. Suelen parecía recelosa. «Nos atormentabas, Scarlett, y de alguna manera conseguías que pareciese que las peleas eran por nuestra culpa. Lo sé, yo era terrible, incluso cuando fuimos mayores. Os hice trabajar a Carlin y a ti como mulas cuando tuvimos que ir a recoger el algodón, después de que los yanquis lo robaron todo. Casi nos mataste. Estábamos medio muertas de resultas del tifus y nos sacabas de la cama bajo un sol abrasador». Suelen se animaba y se hacía más vehemente a medida que repetía unos agravios que había estado albergando en su interior durante años. Scarlett asintió con la cabeza, mostrándose contrita. «Cuánto le gusta a Suelen lamentarse», pensó. «Es algo esencial para ella». Esperó que empezase a calmarse antes de proseguir. «Ahora me avergüenzo, pero nada puedo hacer para reparar los malos ratos que os hice pasar. Creo que Bill hace mal el no permitir que os dé algún dinero. A fin de cuentas es para Tara, y Tara es también mi casa, en cierto modo». «Yo se lo he dicho 100 veces», dijo Suelen. «Apuesto a que sí», pensó Scarlett. «Los hombres son muy obstinados», declaró, y después añadió: «Oh, Suelen, se me ha ocurrido algo. Di que sí y me harás feliz, y Bill no podrá oponerse. ¿Qué te parecería si dejase a Ella y a Wade aquí y os enviase dinero para su manutención? Están muy pálidos para vivir siempre en la ciudad, y el aire del campo les sentaría muy bien». «No lo sé, Scarlett. No nos sobra sitio cuando nazca el pequeño». La expresión de Suelen era codiciosa, pero todavía cauta. «Lo sé», la compadeció Scarlett. «Y Wade Hampton come como un caballo, pero sería muy bueno para ellos, pobres criaturas de la ciudad. Creo que podría enviar unos $100 al mes para que les dieses de comer y les comprases zapatos». Dudaba de que Bill ganase $100 al año en efectivo.
a pesar del duro trabajo que realizaba en Tara. Observó con satisfacción que Suelen se había quedado pasmada. Estaba segura de que recobraría pronto la voz para aceptar. Le extenderé un bonito cheque después del desayuno, pensó. Son los mejores bizcochos que jamás he comido. ¿Puedo tomar otro? Empezaba a sentirse mucho mejor después de un buen sueño y un buen desayuno, y gracias a la certeza de que alguien cuidaría de los niños. Sabía que tenía que volver a Atlanta, tenía que hacer algo por Beau y también por Ashley. Se lo había prometido a Melania, pero más tarde pensaría en esto. Había venido a Tara para gozar de la paz y la tranquilidad del campo, y estaba resuelta a disfrutar un poco de todo aquello antes de marcharse. Después del desayuno, Suelen se fue a la cocina, probablemente para quejarse de algo, pensó sarcásticamente Scarlett, pero no importaba. Eso le daba una oportunidad de quedarse a solas y tranquila. Qué silenciosa está la casa. Los niños deben de estar desayunando en la cocina, y desde luego hará tiempo que Bill ha salido al campo, con Wade pisándole los talones, tal como solía hacer cuando vino Bill por primera vez a Tara. Wade será mucho más feliz aquí que en Atlanta, sobre todo después de marcharse Red. No, no quiero pensar esto ahora. No, me volvería loca. Solo quiero tener paz y tranquilidad. Por eso vine. Se sirvió otra taza de café sin importarle que solo estuviera templado. La luz del sol que entraba por la ventana a sus espaldas iluminaba el cuadro colgado en la pared opuesta sobre el maltrecho aparador. Bill había hecho un buen trabajo reparando el mobiliario roto por los soldados yanquis, pero no había podido eliminar las profundas cuchilladas causadas por sus espadas ni el tajo de bayoneta que atravesaba el retrato de la abuela Robiland. El soldado que había cometido ese atentado tenía que estar borracho, pensó Scarlett, porque no había dado en la cara arrogante, casi burlona y de fina nariz de la abuela, ni en los pechos que sobresalían de su escotado traje. Lo único que había hecho era estropear el pendiente izquierdo, y ahora la abuela parecía incluso más interesante llevando solamente uno. La madre de su madre era el único antepasado que interesaba realmente a Scarlett, y le contrariaba que nadie le hablara lo bastante de su abuela. Su madre le había dicho que se había casado 3 veces, pero no le había dado detalles. Y mamita siempre interrumpía los relatos sobre la vida en Savannah cuando empezaba a ponerse interesante. Hombres se habían batido en duelo por causa de la abuela, y la moda de su tiempo había sido escandalosa, pues las damas solían humedecer deliberadamente sus finos vestidos de muselina para que se pegasen a sus piernas y al resto de su cuerpo, a juzgar por el retrato. Debería ruborizarme por pensar en las cosas en que estoy pensando, se dijo Scarlett, pero volvió la cabeza para mirar el retrato por encima del hombro al salir del comedor. Me pregunto cómo sería ella en realidad. El cuarto de estar mostraba las huellas de la pobreza y del uso constante que de él hacía una joven familia. Scarlett pudo apenas reconocer el sofá tapizado de terciopelo donde solía sentarse remilgadamente cuando se le declaraban sus pretendientes. Y todo había sido dispuesto de otra manera. Tenía que admitir que Suelen podía arreglar la casa como mejor le pareciese, pero le dolía a pesar de todo. Esto en realidad ya no era Tara. Su desánimo fue en aumento al pasar de una habitación a otra. Nada era como había sido. Cada vez que iba a su casa encontraba más cambios y más desaliño. Oh, ¿por qué era tan terco Bill? Todos los muebles tenían que ser tapizados de nuevo. Las cortinas estaban prácticamente hechas jirones y se podía ver el suelo a través de las alfombras. Ella traería cosas nuevas a Tara, si Bill se lo permitía. Entonces no tendría el pesar de ver tan deteriorado todo aquello que recordaba. Esto debería ser mío. Lo cuidaría mejor. Papá siempre decía que me dejaría a Tara, pero no hizo testamento. Algo muy propio de papá, que nunca pensaba en el día de mañana. Scarlett frunció el ceño, pero no podía guardarle rencor a su padre. Nadie le había guardado nunca rencor a Gerald O'Hara. Era como un adorable niño travieso, incluso cuando tenía más de 60 años. Con quien todavía estoy furiosa es con Carrie. Aunque sea la hermana pequeña, no debió hacer lo que hizo.
y nunca se lo perdonaré. Nunca. Se mostró terca como una mula cuando decidió ingresar en el convento, y yo lo acepté al fin, pero nunca me dijo que iba a aportar su tercera parte de tara como dote. Hubiese debido decírmelo. Yo habría encontrado algún modo el dinero, y entonces habría sido dueña de 2/3. No de toda la propiedad, como debería ser, pero al menos habría tenido un control indiscutible. Habría tenido voz y voto. En cambio, ahora he de morderme la lengua. He de observar cómo rueda toda cuesta abajo y dejar que Suelen me imponga su voluntad. No es justo. Yo soy quien salvó a Tara de los yanquis y de los politicastros del norte que querían matar en el sur. La finca es mía, diga lo que diga la ley, y algún día será de Wade. Cueste lo que cueste, haré que sea así. Scarlett apoyó la cabeza en el rajado forro de cuero del viejo sofá de la salita, desde la que Helen O'Hara había gobernado tranquilamente la plantación. Después de tantos años, todavía parecía flotar en el aire el olor a agua de verbena de su madre. Esta era la paz que había venido a buscar. No importaban los cambios, el desaliño. Tara seguía siendo Tara, seguía siendo el hogar, y su centro estaba aquí, en la habitación de Helen. Una puerta, cerrándose de golpe, rompió el silencio. Scarlett oyó que Ella y Susie llegaban por el pasillo, disputando acerca de algo. Tenía que irse de allí. No podía soportar el ruido y las riñas. Salió apresuradamente. En todo caso, quería ver los campos. Habían sido cuidados con tanta solicitud que volvían a ser fértiles y rojos como siempre. Cruzó rápidamente el jardín cubierto de maleza y pasó por delante del establo. Nunca podría dominar su aversión a las vacas, aunque viviese 100 años. Unos animales repulsivos y de cuernos afilados. En el borde del primer campo se apoyó en la valla y aspiró el rico olor a amoníaco de la tierra y el estiércol recién revueltos. Era curioso que el estiércol oliese tan mal en la ciudad y fuese como un perfume en el campo. Bill es desde luego un buen agricultor. Es lo mejor que podía ocurrirle a Tara. Por mucho que yo me hubiese esforzado, nunca habríamos podido salir adelante si él no se hubiese detenido en su camino hacia Florida y decidido quedarse. Se enamoró de esta tierra como se enamoran otros hombres de una mujer, y ni siquiera es irlandés. Hasta que llegó Bill, yo había pensado siempre que solo un irlandés como papá podía entusiasmarse tanto con la tierra. Scarlett vio cómo en el otro lado del campo Wade ayudaba a Bill y a Big Sam a reparar un trozo de valla que se había caído. Está bien que aprenda, pensó. Esta es su herencia. Observó durante varios minutos cómo trabajaban juntos el chico y los hombres. Será mejor que vuelva a casa. Olvidé extender aquel cheque para Suelen. Su firma en el cheque era característica de Scarlett, clara y sencilla, sin borrones ni líneas temblorosas. Una firma práctica y franca. La miró durante un momento, la secó y volvió a contemplarla. Scarlett O'Hara Butler. Cuando escribía notas personales o invitaciones, seguía la moda de la época, añadiendo complicados rasgos a todas las mayúsculas y subrayando su nombre con una rúbrica hecha de remolinos. Ahora firmó de este modo en un trozo de papel castaño de envolver. Después miró de nuevo el cheque que acababa de extender. La fecha, tuvo que preguntar a Suelen el día en que era, y le sorprendió su respuesta. Era 11 de octubre de 1873. Habían pasado más de 3 semanas desde la muerte de Melly. Había estado 22 días en Tara cuidando a mamita. La fecha indicaba también otras cosas. Hacía más de 6 meses que había muerto Bonnie. Ahora podía Scarlett quitarse el luto riguroso, podía aceptar invitaciones sociales y tener visitas en su casa, podía volver a entrar en el mundo. Quiero regresar a Atlanta, quiero alegrarme un poco. Ha habido demasiado dolor, demasiadas muertes, necesito vida. Dobló el cheque para Suelen. También echó en falta el almacén. Los libros de contabilidad deben estar hechos un lío. Y Red vendrá a Atlanta para callar los rumores. Tengo que estar allí. El único sonido que oía era el lento tic-tac del reloj del pasillo, al otro lado de la puerta cerrada. El silencio que había ansiado tanto de pronto la estaba volviendo loca.
se levantó bruscamente. Daré el cheque a Suelen después de comer, en cuanto vuelva Bill de los campos. Entonces tomaré la calesa y haré una rápida visita a la gente de Five Hill y Mimosa. No me lo perdonarían si no fuese a visitarlos. Después, esta noche, haré mis bártulos y mañana tomaré el primer tren. Mi casa está en Atlanta. Tara ya no es lo que es, por mucho que lo quiera. Es hora de que me vaya. La carretera de Five Hill estaba llena de baches y de maleza. Scarlett recordaba el tiempo en que era limpiada cada semana y regada para que no hubiese polvo. Entonces, pensó tristemente, podían visitarme al menos 10 plantaciones y siempre había gente que iba y venía. Ahora solo queda Tara y los Tarleton y los Fontaine. Todo lo demás son chimeneas quemadas o paredes derrumbadas. Realmente tengo que volver a la ciudad. Todo lo del campo me entristece. El viejo y lento caballo y los muelles de la calesa eran casi tan malos como los caminos. Recordó su carruaje tapizado y el tronco de caballos, y a Elías, el cochero. Necesitaba volver a Clapta. La alegría ruidosa que reinaba en Five Hill la sacó de su mal humor. Como de costumbre, Beatriz Tarleton no paraba de hablar de sus caballos. No le interesaba nada más. Las caballerizas, observó Scarlett, tenían un tejado nuevo. El de la casa había sido reparado hacía poco. Jim Tarleton parecía viejo, tenía blancos los cabellos, pero había conseguido una buena cosecha de algodón con ayuda de su yerno manco, el marido de Betsy. Las otras 3 hijas se estaban convirtiendo en solteronas. Desde luego, esto nos aflige día y noche, dijo Hetty, y todos rieron. Scarlett no los comprendía en absoluto. Los Tarleton se reían de todo. Tal vez esto se debía de algún modo a que eran pelirrojos. La punzada de envidia que sintió Scarlett no era nueva. Siempre había deseado formar parte de una familia tan afectuosa y bromista como los Tarleton, pero reprimió aquella envidia porque era una deslealtad para con su madre. Permaneció demasiado tiempo en casa de los Tarleton. Era tan divertido estar con ellos, de manera que habría de visitar a los Fontaine al día siguiente. Era casi de noche cuando volvió a Tara. Antes de abrir la puerta, pudo oír a la pequeña de Suelen lloriqueando por algo. Definitivamente había llegado el momento de volver a Atlanta. Pero había una noticia que hizo que cambiase inmediatamente de idea. Suelen tomó en brazos a su llorosa criatura para hacerla callar en el momento en que Scarlett cruzaba la puerta. A pesar de sus cabellos desgreñados y de su cuerpo deformado, Suelen parecía más bonita de lo que jamás había sido de muchacha. «¡Oh, Scarlett!», exclamó. «Hay una gran noticia. Nunca te imaginarías. Ahora cállate, encanto. Te daré un buen pedazo de hueso con la cena para que puedas morderlo y hacer que te salte este viejo diente y no te duela más. Si la caída de un diente es una gran noticia, no quiero imaginarme lo que me va a anunciar», tuvo Scarlett ganas de decir. Pero Suelen no le dio tiempo a hablar. «Tony está en casa», dijo. «Sally Fontaine ha venido a decírnoslo cuando tú acababas de salir. Tony ha vuelto, sano y salvo. Mañana por la noche, en cuanto acabe Bill con las vacas, iremos a cenar a la casa de los Fontaine». «Oh, ¿no es maravilloso, Scarlett?». La sonrisa de Suelen era radiante. «El condado se está llenando de nuevo». Scarlett tuvo ganas de abrazar a su hermana, un impulso que nunca había sentido hasta ahora. Suelen tenía razón. Era maravilloso que Tony hubiese vuelto. Ella había temido que nadie volviese a verle. Ahora podía borrar para siempre de su memoria el horrible recuerdo de la última vez que lo vio. Tony estaba rendido y preocupado, calado hasta los huesos y temblando. ¿Quién no habría tenido frío y miedo? Los yanquis le estaban pisando los talones y él huía para salvar su vida después de matar al negro que estaba manoseando a Sally y después al canalla que había incitado a aquel negro imbécil a ir detrás de una mujer blanca. Tony, de nuevo en casa. Apenas podía esperar a la tarde de mañana. El condado estaba renaciendo. Continuará.